Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos al día de hoy para trabajar un tema del área de comunicación. El tema del día de hoy pues lleva por título la crónica periodística. Pero primero vamos a ver qué cosa significa la palabra crónica. Dice, el término crónica es un derivado de la voz griega cronos, que significa tiempo, por lo que desde su origen vemos una vinculación con el desarrollo temporal de los acontecimientos narrados. A ver, ¿qué nos dice acá? La crónica es ¿qué cosa? Un relato. Un relato amplio y detallado. ¿De qué? De acontecimientos. De acontecimientos en un orden cronológico. O sea, no puedo saltarme de un tiempo a otro. Tiene que ser de acuerdo a cómo han ido sucediendo. Además de ello, sobre ¿qué tipo de acontecimientos? Pues de temas actuales, de temas reales. O sea, no me voy a inventar. Aquí no es inventar. Ya, aquí habla de temas actuales, de temas reales. Muy bien, pasamos a las características de una crónica periodística. La narración de los hechos se debe realizar de manera fluida. Se debe procurar que el lenguaje sea expresivo de tal modo que transmita la intencionalidad del escritor. O sea, si estamos leyendo una crónica que trata de un acontecimiento triste, pues esa intención debe alcanzar al lector. El lector debe de verse conmovido y parte de lo que está leyendo en una crónica. Las impresiones del cronista, o sea, el que hace la crónica, frente al hecho se constituye lo más importante, pues esto hará posible que entre en sintonía con el lector. O sea, tiene que darse una estrecha relación entre el lector y el cronista. Las frases deben ser cortas y los párrafos breves, con empleo de recursos estilísticos como la metáfora, el símil y la hipérbole. Y tú estarás diciendo, ¿qué es metáfora? ¿Qué es símil y qué es hipérbole? No. Mira, tenemos aquí lo que es la metáfora. Es una expresión relacionada con un objeto o idea particular. Los luceros se usa para relacionar los hermosos ojos. Otra cosa, si yo hablo, por ejemplo, de la paloma, ¿con qué está relacionado? Con lo que es la paz, ¿no es cierto? Si hablo del color verde, estoy relacionado con lo que es la vegetación, ¿no es cierto? Entonces, de eso se trata, mira, esta metáfora. Debo incluir esta metáfora en las crónicas, obviamente dependiendo del tema que estamos hablando. El símil o comparación es una expresión que se utiliza para comparar. Ejemplo, quisiera ser tan alta como la luna. Obviamente nadie va a alcanzar esa altura, ¿no es cierto? Pero simplemente lo está utilizando como una expresión, ¿ya? Como una expresión en un texto en la cual la persona que está leyendo pues le quiere dar a entender que sí, quiere crecer. ¿Listo? En cambio, la hipérbole es una figura literaria que consiste en exagerar, aumentando o disminuyendo de manera excesiva algo. Ejemplo, lloré ríos por mis ojos. ¿Qué está dando a entender con eso? Que no ha parado de llorar, que ha estado llorando constantemente. ¿Te das cuenta? Entonces, estos tres recursos estilísticos yo debo de incluirlos en mi crónica. ¿Listo? Muy bien, debe ser minuciosa, es decir, trata de relatar sin perder detalle alguno. Es oportuno, debe referirse a un hecho de la actualidad. Ojo, tiene que ser hecho actual. ¿Listo? Como dijimos anteriormente, es un hecho actual y real. Real, por este caso. ¿Qué temas se debe tratar en una crónica? La temática es variada, desde un incendio, un accidente, un descubrimiento, un congreso, un estado de ánimo o un problema social. O sea, los temas son diversos para abordar y crear una crónica. Es decir, cabe cualquier asunto siempre que esté tratado con imaginación y sensibilidad. Ojo, al decir imaginación y sensibilidad no significa que te la vas a inventar, no, sino para poder redactarlo se refiere. Ejemplo. Tenemos aquí un pequeño fragmento. Dice, el jueves en la noche el Museo Papalote está abierto para los niños grandes, como anuncia un folleto. El resto de la semana está conformado por niños de verdad. El aire que se respira y los grititos entusiastas debe de ser, supongo, más auténtico. Con todo una vez que los adultos han perdido la sensación de ridículo que caracteriza los primeros 10 minutos. Se echan por los toboganes con una felicidad que parece primigenia, aún las señores con tacones. Entonces es una fracción, es una pequeña parte de una crónica que habla pues de la presentación de un museo, ¿no es cierto? Entonces aquí mira, ¿de qué más o menos estamos hablando? No lo podemos acá, puede ser de una realidad social, ya de un evento social, ¿listo? Muy bien. Sí, seguimos. Estructura de una crónica periodística. Normalmente tiene esa estructura, ¿ya? Inicio, desarrollo y conclusión.
¿Listo? Esa es su estructura básica. Pero vamos a referirnos básicamente a tres partes. En la primera se llama segmentos narrativos. Se presentan los acontecimientos haciendo énfasis en el aspecto temporal del relato. Responde al qué, quién, dónde y cuándo. Segmentos descriptivos. Se explica y se justifica el porqué de los acontecimientos. Así responde al cómo, por qué y para qué. Segmentos comentativos. Incluye opiniones o puntos de vista del autor, añadiendo comparaciones u otros datos relacionados con el tema central de la crónica. A ver, tenemos una crónica acá, un ejemplo. Lleva por título Las plantas iluminan la selva peruana. Solo voy a leer esta pequeña parte. Dice, mira, la niña de la localidad de Nueva Saposoa, en la región de Ucayali, realiza sus actividades escolares a la luz de una planta lámpara. ¿Listo? Entonces tú le vas a dar pausa al video y vas a leer con más calma y detenidamente de qué trata el texto. ¿Ya? Vamos a hacerlo para que no se nos alargue más el video. A ver, el primer párrafo, porque está dividido, si cuentas, en 1, 2, 3, 4 y 5 párrafos. El primer párrafo corresponde a lo que es el segmento narrativo. ¿Qué era? Presenta los acontecimientos. Entonces, aquí en el primer párrafo está hablando de cómo las plantas han sido convertidas o son capaces de convertirlas para que brinden energía eléctrica. Aquí, mira, por ejemplo, puede responder a la pregunta: ¿Qué se han convertido en una alternativa limpia y renovable? Las plantas. ¿Correcto? Responde a esa pregunta. Siguiente segmento, segundo párrafo. Vendría a ser el segmento descriptivo y aquí también. ¿De qué trataba acá? Se explica y se justifica el porqué de los acontecimientos. Aquí en estos dos párrafos explica en qué consiste las plantalámparas. ¿Correcto? Aquí te explica detalladamente cómo es que han reemplazado la corriente eléctrica por la utilización justamente de las plantas para convertirlas en energía eléctrica. Léelo y vas a darte cuenta. Y la última parte de los últimos dos párrafos incluye opiniones o puntos de vista. Aquí, por ejemplo, menciona que en el Perú sí hay equipos de ingeniería donde sí se pueden trabajar y se pueden hacer cosas novedosas. ¿Correcto? Entonces ahí están comentando, ¿te das cuenta? Están dando opiniones o puntos de vista de cómo es la situación en nuestro territorio, básicamente en la selva del Perú. Esa es la estructura que tiene una crónica y la que debes tú también mantener y ubicarlas detenidamente. Seguimos. Ahí está, ¿no? Segmentos comentativos. Para redactar tu crónica periodista debes seguir los siguientes pasos. Planificación y organización. Organiza tus ideas para escribir una crónica a través de la siguiente ficha. Puedes utilizar esta ficha para poder elaborar. Antes de poder escribirla, utilízala. Sobre qué hechos de interés público escribirás, de qué manera puedes lograr que el hecho que has elegido sea de interés general, a qué fuentes de información apelarás, qué medios emplearás para escribir tu crónica periodística, qué medios emplearás para publicar tu crónica periodística. ¿Ya? Eso te puede ayudar para elaborar tu crónica. Estilo. Determina con cuántos párrafos contará tu crónica. No necesariamente hace ratos dijimos 5, ¿no? Va a ser 5, tú puedes ser 3. Puede ser 2, pero siempre manteniendo esa estructura que hablamos en la diapositiva anterior. Estos no deben ser extensos. Piensa y escribe las palabras que emplearás en la cabeza y en la conclusión, al inicio y al final. Precisa los recursos literarios que emplearás en el desarrollo. Los recursos literarios, hace un momento estábamos hablando de la metáfora, de hipérbole y símil. Ortografía. Luego de escribir el primer borrador, revisa la puntuación del texto y corrige los errores que encuentres. Ten especial cuidado en el empleo de conectores. Tipos de crónicas periodísticas. Existen dependiendo del tema que vas a tratar, ¿no es cierto? Existe una crónica policial, existe una crónica política, una social, una deportiva y una de viajes, entre otras. Crónica policial. Narra los detalles de hechos relacionados con sucesos delictivos y las actuaciones de las fuerzas del orden en tales hechos. Un ejemplo sería el relato narrado por el cronista sobre cómo los efectivos policiales llevaron a cabo un allanamiento en un determinado lugar, o sea, la intervención. ¿Correcto? La intervención en una casa o en un lugar. Política. Cuenta los pormenores de un suceso o acontecimientos de relevancia dentro de la esfera política. Un ejemplo sería la crónica de la elección presidencial de un país. De repente el presidente tenía problemas, juicios, qué sé yo, y obviamente pues ha sido elegido pese a todo ello, ¿no es cierto? Entonces ahí está un claro ejemplo. Crónica social. Relata secuencialmente cómo se produjo un determinado evento social. Ejemplo, la crónica referida a la apertura de un nuevo club social. ¿Te das cuenta?
todo lo que está relacionado con el ámbito social, la creación, por ejemplo, de un teatro, la presentación de una obra teatral. ¿Te das cuenta? Muy bien. Crónica deportiva se encarga de narrar cuidadosamente cómo se llevó a cabo un particular evento deportivo. Ejemplo, la crónica que relata cómo se vivió un partido de fútbol. ¿Te das cuenta? Uno, por ejemplo, bien recordado de la selección cuando clasificó al Mundial, ¿no es cierto?, de Rusia. Ese puede ser, mira, un buen tema para poder redactar una crónica. Y las crónicas de viajes cuentan en forma pormenorizada lo que significó el viaje a un lugar determinado y la experiencia que supuso conocer el mismo. ¿Listo? Entonces, creo que de estas 5, creo que puedes escoger tú una y poder elaborar tu propia crónica. Ojo, vuelvo a repetir, de estas 5, todas tratan asuntos, temas actuales o temas reales, no son ficticios. ¿Listo? Muy bien, chicos, eso sería todo.